Dios es bueno, es maravilloso. Amén. Vamos a compartir, seguir en este mes de junio con el estudio del Evangelio del apóstol Juan. ¿Cuántos están leyendo el Evangelio del apóstol Juan? ¿Cuántos los están estudiando? Ese va a ser el libro de lectura en estos meses hasta que podamos terminar todo el estudio del Evangelio del apóstol Juan, sacar la verdad de Dios que tiene para nosotros, el mensaje de Dios, la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Ese es el tema número 5. El Evangelio es vida y disfrute. Dile a la persona que tiene a tu lado: el Evangelio es vida y es disfrute. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 2, desde el verso 1 al verso 12. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, que son 40 litros. Cada cántaro tenía 40 litros. Jesús le dijo: llena estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora, llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. En este mes de junio seguimos estudiando el Evangelio escrito por el apóstol Juan, y a través de este Evangelio vamos a seguir viendo a Cristo, vamos a seguir viendo la manifestación de la vida de Dios, de la vida eterna y las verdades eternas presentadas en este poderoso Evangelio. En el Evangelio del apóstol Juan nos enseña por el Espíritu que Jesucristo es Dios encarnado, que Jesucristo es más que un profeta, que Jesucristo es más que el fundador de una nueva religión. Jesucristo es Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: Jesucristo es Dios. Y en este Evangelio, en el Evangelio del apóstol Juan, nos revela que Jesús es vida. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús diciéndole a la mujer samaritana: si tú bebes de mí, yo te daré agua de vida.
O sea, desde todo el Evangelio del apóstol Juan nos revela que Jesucristo es nuestra vida. Cuando habla de vida no está hablando de nuestra vida física, está hablando de la vida espiritual, está hablando en el griego de la vida zoe, que es calidad de vida. La vida biológica, la vida física habla de cantidad de vida. Amén. Si a usted le pregunta qué año tiene, usted va a decir la edad biológica. Yo tengo 49 años en mi vida biológica. Esa es la cantidad de vida. Pero en esos 49 años he vivido calidad de vida a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que puede vivir 90 años, pero son 90 años de sufrimiento, no de calidad de vida. ¿Estoy explicando? Entonces la vida del Espíritu es una vida eterna que no vamos a disfrutar cuando muramos, sino desde ya nosotros estamos disfrutando de la vida eterna. Estamos disfrutando de la vida increada, de la vida superior de Dios. Amén. Por eso el apóstol Juan habla que el Evangelio es vida, una vida superior. Dile a la persona que tiene a tu lado, tú tienes una vida superior, que es la vida del Espíritu. Amén. Entonces el apóstol Juan me llama la atención, y estuve estudiando y leyendo varios libros, que el apóstol Juan solo registra en este libro 7 milagros. Los otros evangelios, lo que se llaman el evangelio sinóptico, porque la palabra sinóptico es parecido, que es Mateo, Lucas y Marco, hablan de infinidades de milagros. Pero el apóstol Juan toca solamente 7 milagros. Y él no lo llama milagros, él lo llama señales. La palabra señal que usa el apóstol Juan en el griego es semeion, que indica manifestación de poder, pero indica la revelación de la esencia y de la naturaleza de Cristo. Manifiesta o nos revela la manifestación de la vida y nos revela la manifestación de la gracia. Amén. El Evangelio de Juan habla de la vida. El Evangelio de Juan habla de la gracia de Dios. El Evangelio de Juan habla del reino de Dios y resumió todo esto ilustrando a través de 7 señales. Amén. 7 señales que de tantos milagros que hizo Jesús, solamente hizo 7 señales, entendiendo que las señales te apuntan a algo. Vamos a leer el mismo Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 21, el verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces el apóstol Juan pensó, tengo tanta cantidad y tantos registros de milagros poderosos, pero quiero escoger solo 7 que muestren la naturaleza, la revelación y la gloria de Cristo, que revelen la vida divina, la vida de Dios. Tengo que seleccionar de tantos registros, de tantas cosas que hizo Jesús mientras estaba en esta tierra, las mejores ilustraciones para que sean una señal para la gente que vaya a leer este evangelio. Así que la numeró. Esta es la primera señal, esta es la segunda señal, esta es la hasta 7 señales para revelarnos algo. 7 señales donde está oculto algo. Recuerde, él las llamó señales,
y no milagros, aunque eran milagros. Porque transformar el agua en vino es un milagro, pero él, ¿cómo la llamó? Es una señal. Eran maravillas, aunque él no la nombró maravillas, pero era una maravilla, era un milagro, era un prodigio. Entonces, ¿por qué le puso señales? Porque las señales apuntan hacia algo. Si nosotros estamos en un viaje y no sabemos a dónde vamos, nos dejamos guiar por las señales. Te faltan 50 kilómetros para llegar a tal sitio. Agarra por la derecha. O sea, te indica una dirección. Todas esas señales apuntan a Cristo. Todas esas señales apuntan a la vida de Dios. Todas esas señales apuntan al reino de Dios. Las 7 señales en el Evangelio del apóstol Juan son, primero, lo que vamos a estudiar el día de hoy, la transformación del agua en vino. La segunda, la curación del hijo de un oficial del rey. La tercera, el levantamiento del hombre paralítico en la fuente de Betesda. La cuarta señal, la alimentación de los 5,000. La quinta señal, Jesús caminando sobre las aguas. La sexta señal, cuando Jesucristo le devolvió la visión al ciego. Y la séptima señal, la resurrección de Lázaro. ¿Por qué 7? Porque 7 es número completo, es número de plenitud. Entonces Juan dijo, estas 7 señales son suficientes para ilustrar a Cristo, para ilustrar su gloria, para ilustrar su vida. Pero hoy vamos a hablar de la señal de cómo Jesús transformó el agua en vino. Entonces Cristo se manifiesta, levante sus 2 manos, ya conmigo, Cristo se manifiesta para que pasemos de una vida inferior a una vida superior. ¿Cuántos tienen esa vida superior? ¿Cuántos tienen esa calidad de vida? Debemos entender que esta es la primera señal que Jesús hace y que el apóstol los describe en Juan capítulo 1 verso 11. Juan, el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 1, el verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Este es la primera señal. Vamos caminando en el reino de Dios, en la vida de Dios. No sabemos qué dirección tomar, no conocemos muchas cosas. El apóstol Juan dice: lee mi evangelio, que ahí te voy a mostrar la primera señal donde tú tienes que caminar, para que no te pierdas en el camino. ¿Estoy explicando? Entonces, lo primero, cuando dice principio de señales, habla que es la primera señal. Y lo primero es importante. Lo primero establece un fundamento de lo que ha de venir. La primera señal nos revela la antesala de lo que viene. Es como cuando a ustedes en una película les ponen los trailers de la película. Usted queda picado y quiere ver la película. Entonces, con esta primera señal, usted va a quedar picado y va a leer todo el libro el día de hoy. Y va a decir: apóstol, sigue enseñando. ¿Por qué? Porque es algo glorioso, es algo poderoso. Esta primera señal afirmó la fe en los discípulos, porque dice que creyeron en Él. Y no solamente afirma la fe de los discípulos de Jesús, sino que afirma nuestra fe. Afirma lo que Dios va a hacer en nosotros. Lo que Dios va a hacer en nosotros es algo glorioso. Lo que Dios va a hacer en nosotros va a ser algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y nos va a ir revelando a Cristo. Lo primero que debemos saber en Juan capítulo 2 verso 1 es lo que dice aquí. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Diga conmigo: al tercer día. Diga así conmigo: al tercer día se celebró una boda
en Caná de Galilea. Cuando el apóstol Juan dice al tercer día, él sabe por qué él tiene que poner ese detalle. Él hubiera obviado, pero lo hace para que nosotros entendamos de una manera profética que él estaba describiendo la vida y la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó al tercer día. Cristo venció a la muerte a través del poder del Espíritu Santo. Y Cristo, a través de su resurrección, nos imparte esa vida divina. Nos imparte la vida de Dios. Nos imparte la vida superior a través del Espíritu Santo. Esta es la primera señal. El apóstol Juan iba a ilustrar cómo nosotros, porque le dile a la persona que tiene a tu lado, dile el milagro de transformar el agua en vino no está hablando de cosas materiales, está hablando de algo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Tercer día habla de resurrección. Entonces el apóstol Juan nos ilustra que nosotros a través de Cristo fuimos transformados de muerte a vida. Nosotros pasamos de la ley a la gracia. Nosotros pasamos de una vida de amargura y de vacío a una vida plena y de disfrute. Por eso él dijo al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces levante sus dos manos. Eso es lo que va a suceder en tu vida. Si tú viniste amargado, si tú viniste vacío, sin propósito, a través de esta palabra vas a entender que Dios te pasó de muerte a vida, que Dios te pasó de amargura a disfrute, que Dios te pasó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? En Cristo tenemos una vida plena. En Cristo tenemos una vida de disfrute. Otro fundamento importante que aparece en Juan 2, verso 1 es dónde se hizo la boda. ¿Dónde se hizo la boda? En Caná de Galilea. ¿Sabía usted que para los judíos Galilea era algo despreciable? Menospreciable para los judíos, para los fariseos. Incluso si usted estudia la palabra, los judíos lo llamaban Galilea de los gentiles, Galilea de los extranjeros, porque en ese lugar había una mezcla entre los judíos y los samaritanos. Era despreciable, era como una ciudad que la comparaban como que no era del pueblo de Israel. Hello. O sea, no era un lugar sagrado, porque para los judíos el lugar sagrado era Jerusalén y el templo. Entonces la primera señal que hace Jesús lo hace lejos de un ambiente religioso. Hola. Dice, yo no lo voy a hacer en Jerusalén, yo no lo voy a hacer en el templo. Lo más normal es que Jesucristo hubiera hecho la señal en la capital, en la Jerusalén, la santa ciudad, en el templo santo. Pero Jesucristo dijo, no, yo no voy a hacer la primera señal ahí, yo lo voy a hacer en el barrio más peligroso, en el lugar más inmundo. Dile a la persona que tiene, eso te choca la religión que tienes en la cabeza. ¿Están aquí? Entonces Jesús hizo el primer milagro, la primera señal, lejos de un ambiente religioso, lejos de los lugares sagrados para los judíos. Nos revela que Jesús no venía a traer religión y no quería que nosotros seamos gente religiosa. Levante sus dos manos, diga conmigo, Jesucristo nos viene a librar de la religión. El evangelio no es religión, el evangelio es vida eterna, es vida espiritual. En el evangelio la gente está amargada,
perdón, en la religión, la gente está amargada. En el evangelio la gente está sonriendo. Así que mira a la persona que tiene a tu lado y míralo si es religioso o es una persona del reino. La gente religiosa está seria, todo es serio, todo es sublime, no, hay que tener un respeto, hay que estar serio. Pero Jesucristo, la primera señal lo hizo fuera de un ambiente religioso, número uno. Y número dos, lo hizo en una fiesta, en un bonche. Que rompe todos los patrones Jesús. ¿Están aquí? Entonces, otro punto importante es que Jesús, su primera señal fue en una boda, fue en una celebración. Juan 2, verso 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces esto nos enseña un principio, un fundamento importante. Diga, levante sus dos manos, diga conmigo: el evangelio no es algo religioso. El evangelio no es algo aburrido. El evangelio no es algo muerto. El evangelio es vida. El evangelio es celebración. Es celebrar a Cristo. Es celebrar la nueva vida. Es celebrar el gozo que nos da el Espíritu Santo. El evangelio es gozo, paz en el Espíritu de Dios. Así que deja esa cara de tristeza, de depresión y de amargura y alégrate porque tienes a Cristo metido dentro de tu corazón. Ese aplauso es para el Señor, déselo con más fuerza, con más ganas. Entonces, una vez Jesús, vinieron los discípulos del apóstol Juan y le preguntaron, los discípulos del apóstol Juan, en otras versiones dice, los discípulos del apóstol Juan y los fariseos. Los discípulos del apóstol Juan le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos lo que hacen es comer, tragar, tragar y comer y comer? ¿Por qué nosotros ayunamos y oramos y estamos en el templo y tus discípulos es pura celebración? Y Jesucristo le dijo: es que ellos están con el novio. Yo soy, mientras yo esté, no hay religión. Mientras yo esté, lo que hay es disfrute, es vida, es presencia de Dios. Dile a la persona que tiene a tu lado: Jesucristo vino a destruir tu religión. ¿Están aquí? Bendito sea el Señor. Jesucristo no se la pasaba con los supuestos santos, sino con los menospreciados de la sociedad, con los publicanos que eran menospreciados, con las prostitutas. Amén. Y la gente le decía: ¿por qué te la pasas con los publicanos? ¿Por qué te la pasas con los pobres? ¿Por qué te la pasas con esa gente menospreciable? Jesucristo dijo: el médico vino a sanar a los enfermos. O sea, hay gente que dice: apóstol, así como una forma mística y religiosa, en la iglesia hay mucho pecado. Hay pecado. Y en los jóvenes hay pecado. Y este está bebiendo y el otro está, y son unos averiguadores. Amén. Esa gente es la religión encarnada. Hay gente que no cambia de la noche a la mañana. Hay que extenderle gracia. O sea, si Dios tuvo paciencia contigo, no va a tener paciencia con otro. Deja que el evangelio es vida y la misma vida de Dios lo va a transformar. Y esa persona va a empezar, va a entender. Un día va a entender que tiene que caminar en santidad y tiene que dejar lo que le está dañando. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces, cuando tú ves el evangelio, el venir a la iglesia, el orar,
el escuchar la palabra de una manera religiosa, no lo vas a disfrutar. Para ti va a ser una carga. Te vas a dormir ahí, vas a babear ahí la silla. Porque para ti es una carga. Levantarte, ir al servicio, para ti es una carga porque tiene una mentalidad religiosa. Y piensas que vienes a la iglesia por una bendición. No, tú vienes a la iglesia a alimentarte. Tú vienes a la iglesia a ser entrenado. Tú vienes a la iglesia a ser impartido. Para tragarte al mundo el día lunes, para destruir las tinieblas, la oscuridad, y para hacer una luz en medio de las tinieblas. Para eso tú vienes a la iglesia. Tú no vienes a hacerle un favor a Dios congregándote. Tú te haces el favor a ti mismo. Amén. Cuando tú ves el evangelio de la manera como Jesús lo muestra, es un disfrute. Leer la palabra es un disfrute. Escuchar la palabra es un disfrute. Es como si estuvieras comiendo. Es como si estuvieras comiendo una empanada de pabellón con guasacaca. Lo disfrutas, ¿verdad que sí? Cuando comes. Aquí estamos comiendo espiritualmente. Entonces para ti es un disfrute. Quiero más, apóstol, quiero más. ¡Wow! Tremenda palabra. La adoración te quebranta. Para ti el evangelio, la mentalidad del evangelio cambia, porque para ti va a ser un disfrute venir a la iglesia. Para ti es un disfrute hacer el altar familiar. Para ti va a ser un disfrute orar. Porque no estás en una religión, estás en una celebración con el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? En Juan capítulo 2 verso 2 dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, lo primero que manifestaremos es nuestra carencia, nuestro fracaso y nuestras necesidades. Se lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, lo primero que manifestamos es nuestra carencia, nuestro fracaso y nuestras necesidades. Cuando Jesús fue invitado, cuando va llegando Jesús a la boda, María le dice: falta vino. Entonces, mujer, déjame llegar. No tienen vino. Usted debe entender que las bodas judías eran muy diferentes a la de este tiempo, gracias al Señor. Porque la fiesta en una boda judía era 7 días. Primero. Y segundo, la luna de miel duraba 1 año. Las personas no trabajaban, las personas aguardaban dinero para no trabajar en 1 año, para estar metido 1 año solamente en su casa. Por eso te quedaba embarazada rápido. Y en la boda judía el novio tenía que preparar todo. Tenía que preparar la casa donde iba a vivir la novia o la esposa. Si no tenía la casa, el padre de la novia no le daba a la novia. ¿Ya preparaste la casa? Sí. Ok, te puedes casar. No solamente tienes que preparar la casa, tienes que preparar la boda. Tienes que tener vino suficiente y comida suficiente para que nos hartemos de comida por 7 días. Entonces se ríe, pero es así. Búsquelo en las costumbres judías. O sea, la responsabilidad de la boda era del novio. Porque él tenía que demostrar hospitalidad, generosidad a los invitados y dar lo mejor para decirle: estoy alegre porque me voy a casar con la mejor mujer del mundo. Entonces, que faltara el vino para el novio era una deshonra.
Que faltara el vino para el novio era un fracaso. ¿Cómo es posible que que este novio no hubiera planificado todo lo necesario para la boda? ¿A qué dirección iba el novio? Carencia, deshonra, vergüenza, fracaso. Entonces, ¿qué nos revela esto a nosotros? Que la vida del alma, la vida de la carne, la vida del mundo, la vida sin Dios está llena de carencia, está llena de vacío, una vida sin dirección, una vida de confusión, una vida sin propósito, una vida de deshonra, de vergüenza, una vida de fracaso. O sea, a veces nosotros planificamos nuestra vida y a mitad de camino se nos acaba el combustible. ¿Cuánto le ha pasado eso? Se nos acaba la provisión, se nos acaba la fuerza, se nos acaba el vino, y entonces decimos, porque María, la madre de Jesús, es la representación del hombre natural. No tenemos, no tengo vino, tengo una necesidad, un fracaso, y ante el fracaso se nos acaba el disfrute, se nos acaba el vino. Entonces, lo primero que nosotros hacemos delante del Señor es mostrar nuestra necesidad, nuestra carencia, nuestro fracaso. Señor, no tengo vino, se me acabó el vino, ya estoy fracasado, tengo problemas aquí, tengo problemas allá. Y ahí es cuando nosotros clamamos a Dios. Por eso Jesús le responde a la mujer en Juan 2:4. Jesús le responde tan groseramente a María y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, lamentablemente, a veces muchos de nosotros venimos a Cristo por necesidad, para que Dios nos haga un milagro, para que nos ayude en un problema, para que nos sane de una enfermedad, para que nos provea de una necesidad económica. Pero este no es el propósito principal de Dios. Este no es el propósito principal del Evangelio. Dios lo puede hacer, Dios ha hecho milagros, Dios sana, Dios resuelve los problemas, pero eso no es lo principal. Entonces, María representa la voz de la necesidad del hombre natural. Y después Jesús más adelante nos revela cuál es el propósito del Evangelio. Entonces, la madre de Jesús en Juan capítulo 2 verso 5, seguimos con este pasaje. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: tienes que hacer todo lo que diga Jesús. Cuando Jesús estaba en la transfiguración, se llevó a 3 discípulos, se le apareció Moisés, un profeta poderoso de señales y milagros, se le aparece Elías y estaba Jesús. Pedro se emocionó con Elías y con Moisés y desechó a Jesús. Dijo: Señor, voy a hacer unos ranchos para que quede aquí Elías y Moisés. Vino una voz del cielo y le confirmó a los discípulos que no tenían que poner la mirada en Moisés, en la ley, ni en Elías, los profetas, sino en Jesús, a Elohim. Entonces, dile a la persona que tiene a tu lado: no tienes que escuchar a otros profetas. Ahora Dios nos habla a través del Hijo. ¿Cómo es la manera que Dios nos habla en este tiempo? A través de Cristo. Él es nuestro mediador, es el camino que lleva hacia el Padre. Y aún nosotros, si nosotros queremos servir al Señor, porque María le dijo esto a los sirvientes, a los que sirven: hagan todo lo que Él diga. Si nosotros queremos servir a Dios en cualquier área, en cualquier función, tenemos que hacer lo que nos diga el Señor.
obedecer a Dios en todo, creer en Cristo con todo nuestro corazón, ser guiados por el Espíritu de Dios. Si nosotros no hacemos lo que Jesús nos dice por el Espíritu, vamos a fracasar. Esta gente obedeció a Jesús y Dios y Jesucristo hizo el milagro de la transformación. Levante sus dos manos, ya conmigo. En la predicación del Evangelio, en invitar a la persona, lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer al Señor. Hagan esto, llenen esos jarros, una acción, y Dios lo transformó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar. Apóstol, ¿qué no cambia? Es que eso no nos toca a nosotros. O sea, el milagro de la transformación de una persona no nos toca a nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es predicar. Jesucristo nos dijo, ir por todo el mundo y transformar a la gente. Cambien a la gente. Nosotros no cambiamos a nadie. El milagro de la transformación lo hace Cristo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer lo que Él nos dice que debemos hacer. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte a tu Dios en esta hora. Aleluya. Habían seis tinajas que eran usadas para el rito de la purificación de los judíos. Juan capítulo 2, verso 6. Y si estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Este rito de los judíos era que con esta agua ellos se lavaban las manos, se lavaban los pies y se lavaban las caras antes de comer, antes de celebrar la Pascua, antes de hacer un acto religioso. O sea, ellos pensaban que con ese rito ellos se santificaban, ellos se purificaban. Era una tradición que fue implementada por los fariseos. Tanto que en Marcos capítulo 7, versos 2 al 5, los fariseos les reclaman a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? No está hablando de higiene, está hablando de un acto religioso. Ellos se tienen que purificar con el agua, con ese rito judío que no estaba en la ley de Moisés, sino que era un invento de los judíos, de los fariseos, para que coman eso. Entonces el Señor le dice, hipócritas, ustedes lavan lo de afuera, pero no estoy hablando de limpiarlo de afuera, sino que yo vengo a limpiar el corazón. Ese es el agua y las tinajas del rito de la purificación. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? El Señor transformó el agua, que era para un rito religioso y lleno de tradición, y lo transformó en un vino de disfrute y de celebración. ¿Qué va a hacer Dios contigo si tú venías de otra religión, sea católico, sea evangélico, sea testigo de Jehová? Dios te va a hacer una cirugía plástica. Te va a cambiar esa cara de religioso que tienes y vas a empezar a sonreír, vas a tener disfrute, vas a tener paz, vas a tener alegría. ¿Por qué estás tan alegre? Siempre estás alegre y contento. Porque tengo el vino del disfrute del evangelio. Amén. Como que no le gustó lo que le dije. Entonces Cristo viene a romper nuestras tradiciones. Cristo viene a romper nuestras religiosidades. Cristo viene a llenarnos de su vida. Cristo nos viene a llenar de su Espíritu Santo. Cristo quiere que tú disfrutes del gozo de la salvación. Dios te quiere ungir con óleo de alegría. Dios te quiere quitar la vestidura de luto, de tristeza.
Apóstoles, que tengo en crisis, que tengo este problema, que tengo esta dificultad. Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Dios quiere cambiar tu tristeza en gozo. Y no es un gozo que está condicionado a lo que pasa afuera. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, te vas a gozar en el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Dios va a hacer que te ponga una vestidura de boda, de celebración. Jesús transformó el agua de la religión en el vino del gozo y del disfrute. No era cualquier vino, era el mejor vino. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios, yo siento esto en mi espíritu, Dios va a cambiar tu mentalidad y tu perspectiva del Evangelio. Con estas enseñanzas del Evangelio del apóstol Juan, todo va a cambiar en tu vida. Porque aunque nosotros llamemos religiosos a otros, a veces nos queda a nosotros un poquito de religión. Y Jesucristo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Solamente necesitas medio gramo de levadura de religión para que te conviertas en un déjalo que se mueva. ¿No sabes qué es déjalo que se mueva? Erika dice, Bulma le dice a Vegeta, ¿qué dice la cosa? Estoy hablando por parábola, no saben ustedes quiénes son ellos. Algunos sí. Algunos les he revelado los misterios del reino. Deja lo que se mueve la religión, deja lo que se mueva. Eso es la religión. Solamente te basta un poquito de religión. Por eso cuando alguien me viene con religión, yo huelo la religión a 1000 kilómetros. Porque la religión es muy sutil. Se transforma como algo bueno. Apóstol, mire, esta persona está pecando. Religión. Huele a religión. ¡Pum! Lo quebranto de una vez. Por eso es que a algunas personas nosotros les caemos mal. Nosotros le vamos a caer mal a los religiosos, le vamos a caer bien a la gente del reino. ¿Quién eran los enemigos de Jesús? Los religiosos. La gente normal amaba a Jesús, los religiosos lo odiaban. No me miren con esos ojos puyudos. Dile a la persona que tiene a tu lado, este mensaje no es apto para religiosos. Si eres religioso te puede dar un infarto con este mensaje. Lo veo así como tenso, no sé. Jesús libró al esposo, póngame atención a esto. Jesús libró al esposo de la vergüenza, de la necesidad, de la carencia y del fracaso. Y cuando Jesús transforma el agua en vino, dice, llévanselo al maestresala, el que supervisa las bodas. El que supervisaba si la comida estaba buena o el vino estaba bueno. Era el primero que comía. Esa posición es buena para el pastor Gregorio. Era el que decía, el catador de vino. Y dijo, este es el mejor vino. Amén. Este esposo y el maestresala lo elogia. En toda boda que yo he ido, primero sirven el mejor vino y al final empiezan a servir cocuy. Empiezan a servir lo peor. ¡Wow! Pero tú lo elogias, o sea, en vez de vergüenza, lo elogias, lo honras delante de todo. Pero tú eres diferente. Tú has guardado el mejor vino para este tiempo. Y el novio dijo, ¿quién lo salvó? Jesucristo.
Porque Jesucristo es experto de transformar tu vida de fracaso, tu vida de vergüenza, tu vida de deshonra en honra de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros en este mes. Lo quiero profetizar sobre tu vida. Escuche bien, tú pensabas que estabas avergonzado, que fuiste avergonzado, que fuiste señalado, que estás en una vida de fracaso, pero yo te profetizo en el nombre de Jesús que a través de la revelación de Jesucristo Dios te va a honrar, Dios te va a levantar, porque Dios va a transformar el agua de la deshonra en el vino de la honra del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos celebran? ¿Cuántos disfrutan del Evangelio? Aplaude fuerte al Señor. Bendito sea el Señor. Pueden sentar. Esto es lo que hace Jesús cuando llega a nuestra vida. Parece que vamos rumbo a la vergüenza, rumbo a la deshonra, pero Dios lo transforma todo. Amén. Levante su mano derecha, diga conmigo: Dios lo transforma todo. Levante sus dos manos, diga conmigo: creo que voy a pasar de un escenario de deshonra a un escenario de honra. ¿Cuánto dicen amén? De un escenario de maldición a un escenario de bendición. Esto solo lo puede hacer la gracia del Señor. Amén. La pregunta es: ¿el esposo había hecho algo para merecer eso? Para merecer ese elogio. Porque lo que más me gusta de Jesús es que a Jesús no le gusta que la fama. Porque los sirvientes le pudieron decir: fue Jesús que lo hizo, denle la gloria a Él. Pero Jesús no quería quedar bien con la gente, quería quedar bien con sus discípulos. Eso nosotros tenemos que aprenderlo de nuestro Señor Jesucristo. Juan 2:10. Juan capítulo 2, verso 10. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino para esta hora. Esto tiene un significado revelacional y muy profético. El primer vino se escaseó. ¿Qué representa esto? El primer vino que se terminó representa la ley, el legalismo, la religiosidad. Eso se terminó. No importa que haya gente que esté enseñando que la ley, que volver a la ley, que el Nuevo Testamento es falsificado, que la gracia no es así. Se escuche bien, la ley se terminó. El fin de la ley es Cristo Jesús. El primer vino representa la vida pecaminosa, representa un vino inferior, porque el mismo Maestresala dijo: has reservado el mejor vino para el final. Quiere decir que el primer vino, aunque era bueno, era inferior, era menor, no era poderoso. Nos lleva a una vida de pecado, de muerte espiritual, de vacío y de necesidad. El primer vino representa la vida almática, la vida pecaminosa, la vida natural. El hombre natural no puede hacer nada para ser transformado. Levante sus dos manos y diga conmigo: el hombre natural no puede hacer nada para ser transformado. Necesita la intervención de Jesús. Ahora sí voy a cambiar. Ahora sí voy a dejar de beber. Llega el viernes. ¡Ping! Ahora sí voy a dejar el cigarrillo. Ahora sí voy a dejar de pelear. Y más pelea. Tú solo lo puedes cambiar. Necesitas que Jesucristo intervenga. Levante sus dos manos y diga conmigo: necesitamos que Jesús intervenga en nuestra vida, en nuestra familia, para que seamos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera señal que hizo Jesús
fue una señal de transformación. Como dice 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Somos transformados de una vida inferior, animal y diabólica, a una vida superior, celestial, espiritual, de autoridad y de poder. Para que recibamos el buen vino, para que recibamos la vida superior del Espíritu Santo, debemos entender que la vida que Dios pone en nosotros es un disfrute. Romanos 14:17. Romanos 14, verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Levante sus dos manos, diga conmigo: el reino de Dios es paz, no es depresión. Diga conmigo: el reino de Dios es alegría, es gozo, no tristeza, no derrota, es victoria. ¿Cuánto dicen amén? Es gozo, paz en el Espíritu Santo de Dios. Así que empieza a partir del día de hoy congregarte, empieza a disfrutar la palabra, empieza a disfrutar la oración, empieza a disfrutar el altar familiar, empieza a disfrutar leer la Biblia. No te quedes dormido cuando estés leyendo la Biblia. Abre tus ojos, abre tu espíritu y entiende que Dios quiere que disfrute a su Hijo Jesús. ¿Cuántos lo disfrutan? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? O sea, Dios cambia, Dios te transforma para que tu necesidad física no gobierne, sino tu necesidad espiritual. O sea, en nosotros hay un reloj que nos dice cuándo tenemos que comer. Se activa algo, tengo hambre, y vas a desayunar. Al mediodía, tú sientes algo que tú tienes que poner tus piernas debajo de la mesa para comer. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú entiendes que el reino de Dios es un disfrute, hay algo en ti, hay una necesidad. Yo hoy no he orado. Extraño a Dios, chico. Extraño su presencia. Extraño hablar con mi Abba. Abba significa Padre. Necesito tener comunión con Él. Chicos, necesito escuchar una palabra. Voy a poner el canal de YouTube del Apóstol Olver. Necesito a Dios, necesito su presencia, necesito adorar, necesito ir a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se sentían desesperados en la pandemia porque no nos podíamos congregar? Porque aunque nos congregamos en las casas no era igual. Había una necesidad. O sea, cuando tú tienes la vida del Espíritu, en ti hay una necesidad de Dios. O sea, es muy diferente la perspectiva religiosa, porque la gente a veces viene los días domingos para conseguir una bendición material. Pero cuando somos espirituales, nosotros estamos aquí porque necesitamos un alimento espiritual que alimente nuestro espíritu, que nos llene de la vida de Dios, que nos fortalezca y que podamos disfrutar a nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto disfrutas estar en la presencia de Dios? Tu vida cambia. ¿Estás aquí? Entonces Jesús cambió el agua de la tinaja para ser usada en un rito religioso y de legalismo, donde la gente supuestamente se purificaba, en una vida hipócrita lo transformó en vida, en gozo, en una vida de santidad y de transformación. Jesús, ayúdame José con el teclado. Jesús cambió la ley, el rito, por la gracia. Jesucristo cambió la religión muerta en un evangelio de vida, de alegría, de llenura. Eso fue lo que el apóstol Juan quería revelar en su primera señal. Dios reservó el mejor vino. ¿Saben quién es el mejor vino? Cristo mismo. Dios
reservó lo mejor. ¿Saben qué es lo mejor? La gracia. La gracia. Jesús, la vida eterna. El mejor vino no es algo material. Yo muchas veces he predicado este bosquejo, este pasaje, pero nunca lo había predicado así. Dios reservó lo mejor para nosotros. Y mire lo que dice Romano. Me estoy asustando porque alguien está tocando la batería. No sé, pero yo veo a Manuel allá, no lo veo aquí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? El que no escatimó, o sea, no escatimar es que si tú le haces una fiesta a tu hijo, y si tú eres más agarrado que una iguana en un saco, tú le das lo peor. Pero cuando tú amas a tu hijo, tú no escatimas. Cuesta esto, no importa, dale, yo lo compro, porque yo le quiero dar lo mejor a mi hijo. Así hizo Dios con nosotros. Él no escatimó, dijo lo más costoso para el mundo, lo más costoso para la humanidad, lo más valioso, lo más costoso, el mejor vino yo lo he reservado para ti, lo mejor lo he reservado para tu familia, y lo mejor es Jesucristo. Jesucristo es más grande que $1.000.000. Jesucristo es más grande que una casa propia. Jesucristo es más grande que un carro nuevo. Jesucristo es más grande que un bienestar natural y material. Y entendiendo que si el Padre te entregó el mejor vino, con Él te entregará todas las cosas que tú necesites. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude a tu Rey. Aplaude a tu Señor. Juan 2:11 dice este principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Sus discípulos creyeron en Él. Póngase de pie. Con esta señal los discípulos fueron afirmados y Cristo manifestó su gloria. Levante sus dos manos en esta hora. Declaramos en el nombre de Jesús que vamos a experimentar, y que las personas que no lo han experimentado van a experimentar la vida divina, la vida eterna de Dios. Y esa vida del Espíritu te va a transformar y nos va a transformar a nosotros y va a transformar a nuestra familia. Te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos llenes de tu vida. Que nos llenes de tu vida en nuestro espíritu. Que tu Espíritu Santo pueda soplar vida. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libere de la ley y del pecado. Que la unción de tu Espíritu Santo pudra todo yugo y se rompa toda fortaleza. Declaramos que se rompe la vida de carencia, de fracaso, de depresión, de tristeza. Señor, y que tú revelas en nuestro espíritu y tú iluminas nuestra mente con el evangelio de la vida de Cristo. Que el que está apagado sea avivado, que el que está caído sea levantado, el que se siente condenado, Señor, sea restaurado, sea levantado y se le revele tu justicia, se revele la vida de santidad y de verdad. Que los velos sean quitados,
Que la luz del Evangelio resplandezca, Señor, en nuestra mente y resplandezca en nuestro corazón. La amargura se va de nuestras vidas. Levante sus dos manos. La amargura, la depresión se va. La rigidez, la religiosidad, el señalar, la hipocresía se va de nuestras vidas. Y recibimos el día de hoy, levante sus dos manos, recibimos el día de hoy el mejor vino de Dios, que es Cristo. Se abre nuestro entendimiento. Empezamos a ver el Evangelio como un disfrute, con celebración, con alegría de que tenemos a Cristo, que tenemos lo más valioso, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Profetizo en esta hora y declaro en tu nombre, Jesús, que se manifiestan milagros, que serán señales para glorificar a Cristo, para ilustrar la vida de Cristo, para ilustrar que la vida del Espíritu es la vida superior, es una vida de autoridad, es una vida de poder. Levante sus dos manos. Oh, santo eres, Padre. Yo quiero que pase aquí el equipo de alabanza y adoración. Quiero que levante sus manos. Vamos a orar por la gente que nos ve en YouTube, que van a ver este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús declaro tu bendición, declaro tu gracia, Señor, sobre la gente que nos ve en el canal de YouTube. Declaro, Señor, que si están enfermos son sanados, son tocados por tu Espíritu Santo, que reciben el soplo de la vida de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Puedes cortar la grabación.